ya rompimos el hielo, pero no fue Total, intencional, fue total. natural, o sea, total. Bueno, yo creo que más ejecutiva o menos no es tan importante como que sea de verdad natural. Sí. Yo creo que somos personas, ¿no? Y el que seamos capaces de conectar, el que te salga así cosas espontáneas es fantástico porque crea el ambiente necesario para tener una conversación. Pues muy bien. Bueno, hola Danae, bienvenida a mi podcast Never Stop by Ross. La verdad es que estoy muy ilusionada de que hayas aceptado la invitación. Seguramente las personas que nos están viendo o escuchando piensan que nos conocemos de mucho, pero en verdad no. Y lo ¿No? curioso de esto es que yo busqué, ¿vale? En LinkedIn a alguien que supiera mucho de executive y que fuera de alguna manera coach, porque Dana, aunque no sé si te lo dije antes, pero este episodio fue el primero que yo ideé mentalmente y el que me impulsó a hacer el podcast. ¿Y quién me apareció? Danae Cortés, así que bienvenida. Muchísimas gracias, Rosani. Y el placer es mío y el honor también. Es un placer hablar contigo de estas cosas. Es verdad que no nos conocíamos. Es verdad que cuando me llamaste tuvimos como feeling, ¿no? Fue como Sí. una especie de conexión. Así que estoy encantadísima de estar aquí hoy. La verdad es que ha sido natural todo. Y cuando estaba viendo tu LinkedIn, empecé a mirar y yo, además teníamos como muchas cosas en común, ¿no? Porque tuviste unos 15 años de experiencia en Telecom, sé que no todos en Telefónica, pero venimos de más o menos de la misma empresa y teníamos un montón de contactos en común. Pero luego desde el 2014, ¿no? Por lo que vi, te lanzaste y dijiste, mira, yo voy a ser facilitadora, coach ejecutivo. Y yo quiero que me cuentes cómo llegaste ahí, porque a mí esto es uno de los temas que más me apasiona y como bien sabes, en las grandes corporaciones, cuando tienes la oportunidad de ver un poco cómo se mueve ese círculo de executive management, tú dices, wow, o sea, esto tiene por detrás mucho, mucho contenido y de qué hablar. Sí, sí, tiene mucho contenido. Pues, ¿cómo llegué ahí? Pues la verdad es que fue un camino, no fue un día, me levanté y dije, ya está, voy a irme a una nueva vida, que va. Eso no sucede nunca así. En mi caso, yo es verdad, he trabajado muchos años en el sector de las telco, en muchos proyectos, con mucha gente. Y creo que tuve lo que los anglosajones llaman un aha moment, ¿no? Yo amo esa Un frase. ahí va. Esto tiene que haber una forma más fácil de hacerlo. Y yo siempre digo, cuando trabajo con un directivo, con un ejecutivo, yo siempre digo lo mismo. Ha ido un momento en el que te has dado cuenta que las formas que tenías de hacer las cosas ya no funcionan igual, ¿no? Y entonces, eso me pasó a mí. Pues que, por un lado, me di cuenta que mi entorno era muy complejo, mi viaje empezó hace muchos años, ¿no? Y que el cómo yo me había desenvuelto hasta ese momento cada vez me daba unos resultados pues que no eran los que yo quería. Y además Ya. había otra cosa, en esto de la conciliación, la vida, que todo es muy difícil, pues yo trabajaba mucho y además en ese momento mis hijas eran pequeñas, con lo cual el grado de dificultad era aún mayor y dije, es que esto tiene que haber una forma de hacerlo, porque mi viaje empezó mirándome a mí, a lo que necesitaba, ¿vale? Porque yo no tenía ninguna intención de convertirme en coach, ni en facilitadora, ni en trabajar con ejecutivos. Yo estaba centrada, esto te estoy hablando mucho antes del Sí. 2014, en mi carrera profesional. Yo de formación soy ingeniero y Ya. trabajaba en marketing y en estrategia, en fin, que no era una cosa que yo me planteara en ese momento. Pero cuando empecé a investigar, me empecé a formar, mi mirada cambió. Y además me di cuenta de una cosa, y es que me gustaban mucho más las personas que la tecnología, ¿no? A pesar de todo lo que había estudiado de antes. Y entonces, cuando empecé en el camino, cuando empiezas tu desarrollo, eso es algo que ya no para. Y no se acaba, además. Qué bonito. Entonces, al final una cosa llevó a la otra, yo me empecé a formar, empecé a hablar con gente,
empecé Ujú. a trabajar con gente, al principio, pues, y compaginándolo con el que yo pensaba que era mi trabajo de verdad, ¿no? Ya, ya, sí. Y poco a poco esto que estaba haciendo cobró mucha entidad y se volvió muy importante para mí. Y entonces llegó un momento en que ese trabajo de verdad, que era de verdad, era el centro El de mi vida oficial, profesional, el que te daba piso, ¿no? claro, pues de repente pensé, no, es que necesito reinventarme, porque mi interés, mi foco, lo que me mueve, lo que me da sentido, lo que me gusta, lo que hace que por las mañanas me levante y diga, jo, cómo me apetece, está en otro sitio. Y entonces desde el 2017, pues solo me dedico a esto. Wow, me Y así encanta fue. todo. Me encanta. Además, me resuena en mí porque cada vez me acerco más a las personas y me parece que es algo real, ¿sabes? Como apasionante, como es otra cosa. Ahora entiendo esas profesiones en general que tienen contacto con la gente. Es que Ujú. nada te da ese sentimiento que se genera, ese nexo. Pero y cómo fue ese salto de querer acercarte más a las personas a llegar al nivel ejecutivo? Porque no necesariamente está ligado. ¿Cómo llegas allí? No, no necesariamente está ligado. De hecho, yo tengo muchos compañeros que se formaron a la misma vez que yo y que hacen lo que se llama coaching de vida, ¿no? Es decir, que Ujú. tú, Rosani, particularmente, pues decides que necesitas un desarrollo o tener conversaciones valiosas sobre temas concretos, pero que no tienen nada que ver con la vida profesional. Pero ¿qué me pasaba a mí? Pues que al final casi 20 años que estuve trabajando en el terreno de las multinacionales tenían que valer de algo, ¿no? O sea, yo he vivido muchas cosas, eh, soy capaz de entender cuando un ejecutivo, un directivo me cuenta, pues es que me pasa esto. Hay cosas desde mi punto de vista, y es solo mi opinión, pero si no las has vivido, si no has estado en ese entorno que muchas veces es muy político, que no solo hay que tener en cuenta el objetivo, sino también el tipo de relaciones. Eh, Todo eso hace que hacer una facilitación directiva pues requiera, desde mi punto de vista, un paso más. Tienes que entender el mundo en el que estás facilitando. Totalmente de Entonces, acuerdo. desde ese punto de vista, al final ese era mi mar natural, ¿no? Porque yo vengo de ahí. Yo Claro. vengo de no saber qué hacer cuando tienes un proyecto en el que participa gente de 10 nacionalidades distintas, que ya no es que hablen otros idiomas, que bueno, el inglés es un punto De encuentro. de encuentro, pero es que la cultura no. Eh, mm, y es solo un ejemplo, pero entender esas cosas es muy importante para poder hacer una facilitación directiva que al final les lleve a donde ellos Que necesitan llegar. necesitan llegar. ¿Y cómo es ese proceso? O sea, ¿cómo? Porque a mí me interesa indagar aquí en cómo es ese proceso en el que un directivo de cualquier multinacional empieza ese proceso de coaching que, by the way, para mí deberíamos tenerlo todos en la vida, porque creo que Ojalá. sería, no, sí, porque en el mundo corporativo creo que hace muchísima falta en general ese acompañamiento, porque hay muchas dudas y un camino que recorrer que a veces tienes un diálogo contigo y es Mm, bueno tenerlo con otra persona, que puede ser un mentor en algunos casos. Yo, por ejemplo, he tenido mentores, pero ujú, no todo el mundo tiene esa oportunidad. Me explico, ujú. pero ¿cómo es Sí, ese? Yo tenía curiosidad de cómo es el journey o cómo es ese proceso de un directivo desde que empieza ese mundo de coach ejecutivo y que lo termina. O sea, ¿cuáles son esas inquietudes o barreras que tú ves en común imagínate, atiende gente, me imagino, de distintas multinacionales y quizás de distintas nacionalidades y el sí, todo, componente todo eso es cultural, verdad. por lo que he visto en tu a mí me llama mucho la atención cómo,
o sea, cómo es ese proceso? Y si nos puedes contar una anécdota o un ejemplo de lo importante o de cómo puede ayudar este proceso a alguien que está viviendo, porque para poner en contexto, y quizás tú me puedas ayudar, cuando estamos hablando de un ejecutivo de alto nivel, que en este caso es el que hacemos referencia, suele pasar que están sometidos a muchísima presión, tienen muchísima responsabilidad, tienen grandes equipos debajo, Ujú. tienen un ritmo de vida generalmente acelerado, ¿no? Y me imagino que habrá distintos perfiles, el que está comenzando, el que ya se está yendo, el que está ya ha tomado eso tranquilo, por lo que yo veo, ¿no? Ujú. En estos 12 años también de experiencia multinacionales, pero me llama la atención cómo es ese proceso y si todos, o sea, en qué momento lo tomo, ¿no? Como ejecutivo. ¿Es un paso que puede dar un ejecutivo? Usualmente lo usan las empresas. No sé, cuéntame. Pues a ver, la respuesta cortísima, que no me voy a quedar ahí a tu pregunta, es que hay de todo y que depende. Pero desde mi punto de vista, el proceso para que un ejecutivo lleve a mis manos empieza mucho antes de llegar a mis manos, ¿vale? Llega un momento en el que un poco lo que yo te contaba que me pasó a mí, ¿no? Empiezan a darse cuenta de que eh, les sale peor las cosas que necesitan hacer. Hay que tener en cuenta una cosa, yo lo digo siempre, esta gente ha tenido mucho éxito, ¿vale? Ujú. Ha llegado donde ha llegado porque ha desplegado las estrategias adecuadas en el pasado. ¿Qué nos pasa? Que cuando alguien te sale bien, algo te sale bien, lo repites, ¿no? Claro, si yo sé que para ir del punto A al punto B este es el mejor camino, pues repito. ¿Qué pasa si esa calle está cortada? Pues que ya no me sale tan bien, pero ¿y qué hago? Claro. Entonces, el proceso empieza, yo creo, mucho antes de que lleguen a mis manos. Empieza con, o bien porque ellos se dan cuenta de que las cosas que hacen son menos efectivas, o se encuentran problemas con los que de repente ya no saben lidiar, o preguntas que se hacen a las que ya no saben dar respuesta, o bien porque alguien, por ejemplo, los recursos humanos, Ujú. se lo dicen, ¿vale? Pero el Wow. proceso empieza mucho antes, con esa toma de conciencia, ¿no? De, oye, mm, estoy perdido, me han cortado la calle, ya no me salen las cosas tan bien, ¿vale? Cuando miramos el mundo en el que estamos ahora mismo, es obvio que la velocidad a la que se producen los cambios ahora no tiene nada que ver con la velocidad a la que se producían los cambios hace 20 años. Y si me voy a 30 años, muchísimo menos. Entonces, antes digamos que la gente que se encontraba en estos puestos tenía mucho más tiempo para adaptarse, muchísimo Sí, más. total, total. Pero ahora no. Entonces se encuentran con que están desplegando estrategias que o bien ya no funcionan o bien funcionan, pero el volumen de energía que tienen que gastar para que funcionen es tremendo. Y entonces la toma de conciencia empieza con necesito hacer las cosas distintas. Y ese es el principio, ¿vale? Y hay mucha gente que empieza a investigar, que es más autodidacta, ¿no? Que empieza a ver cómo puede crecer de otra manera. Y además aquí hay otra cosa, y es que estamos hablando del desarrollo de personas, en el fondo, Total, ¿vale? Sean total. directivos o no. Entonces, cuando tú, volviendo a la tecnología, que es un sitio que las dos conocemos, Sí, cuando aparece una nueva tecnología, pues la gente no sabe, se la estudia y ya sabe, ¿no? O sea, es sí. lo que llaman los hard skills, ¿no? El conocimiento técnico. Pero es que aquí no va así, porque dices, a ver, ¿qué puedo necesitar? Pues es que no me estoy comunicando bien, o no soy capaz de resolver conflictos, o necesito negociar mejor. Pero esos son parches en el fondo, porque esto de lo que va es del desarrollo de la persona. Entonces, al final, eh, no es una cuestión de aprender habilidades, que también, ¿vale? Es una cuestión un poco más profunda y es el de transformarse. ¿Quién necesito ser para poder
resolver lo que tengo delante. ¿Cómo necesito evolucionar? Y Y sí, y además podemos trabajar en que te comuniques mejor y podemos trabajar en que soluciones mejor los conflictos o podemos trabajar la asertividad, pero es más profundo. Hay un libro que a mí me gusta mucho que tiene este concepto detrás, que es la teoría U de Otto Scharmer, que no sé si lo conoces, no. pero es un poco de eso. ¿Quién necesito ser? ¿Desde dónde necesito liderar? ¿Vale? Porque no todos los casos son iguales, no todas las personas son iguales, no toda, lo que hay más es cambio, entonces lo que necesito es ver con qué recursos cuento en cada momento para poder adaptarme y ser flexible, ¿vale? Entonces el viaje, una vez empezado, es un poco lo que te decía que me ha pasado a mí, ¿no? Que es, nunca acaba, porque en el fondo no es una adquisición de habilidades, no es un, pues ya sé de esto, de esto, de esto, sino es una evolución. Y tú Y me podrías decir, Dana, un poco con lo que me estás comentando, que esas personas exitosas, porque son exitosas, que han sin llegado ninguna duda. allí con muchas habilidades brutales, porque lo veo y yo digo, wow, jóvenes, no tan jóvenes, hay de todo. Mi pregunta es, ¿una habilidad eh, inseparable es el liderazgo o no? Es que el liderazgo no, desde mi punto de vista, no es una habilidad, Ok, ¿qué es? ¿vale? El liderazgo, por hacer la historia corta, ¿vale? Liderazgo es conseguir hacer cosas con gente, así muy resumido. Ok, Entonces, el liderazgo implica acción, implica cambio, implica movimiento, ¿vale? Porque si no estamos gestionando nada más, ¿vale? Y desde ese punto de vista está compuesto de muchísimas cosas. ¿Qué necesito en este momento para provocar ese cambio, para provocar esa acción? ¿Sí? ¿Tiene ya. esto sentido? Sí, me estoy, no, no puedo dejar de pensar, no puedo, estoy pensando. Sí, sí, sí tiene sentido, lo veo en mi día a día, vamos, y creo que todos llevamos con nosotros esa, no sé, capacidad, habilidad o oportunidad de hacer, de mover las cosas, vamos. Sí, y esto es súper interesante porque tiene mucho que ver con quién puede liderar, ¿no? Y desde ese punto de vista, a mí, yo también doy clase de esto y a mis estudiantes me gusta decirles que hay que distinguir entre lo que es liderazgo, que es ese movimiento, ese ir hacia ese destino, ¿vale? Y comportamientos de liderazgo. Ujú. Y para desarrollar comportamientos de liderazgo no necesito ser el líder. Por ejemplo, Ajá, esta charla la lideras tú, eres tú quien hace las preguntas, quien marca la dirección, quien impone el ritmo. Pero si de repente hubiera, ponte algún problema técnico y yo te sugiriera que volviéramos a reconectar, eso es un comportamiento de liderazgo, que no ok, tiene que ver con mi posición de líder. ok, Y obviamente todos podemos desarrollar ese tipo de comportamientos en un momento dado, incluso si no somos los líderes del equipo o de la organización. hay un Y es muy libro. importante. Hay un libro que se llama El líder sin cargo, que a mí me ha gustado muchísimo porque habla de eso, ¿no? De cómo podemos mover las cosas o liderar situaciones independientemente de esa posición que tú tengas en la cadena Mm. de valor. Es que Y el hace sentido. liderazgo, Ujú. perdóname, Dime, no, dime. iba a decir que el liderazgo tiene mucho que ver con el impacto y la influencia, ¿vale? Pero ¿Y cómo puedo eh, medirlo? O sea, ¿yo puedo medir el nivel de liderazgo que yo tengo o no? claro que se puede medir. De hecho, será probablemente una deformación profesional, pero yo creo que lo que no se puede medir no se puede cambiar. Ujú. Entonces, claro que se puede y se debe medir el liderazgo, porque las personas además
cuando nos metemos en un proceso de aprendizaje, de desarrollo, de evolución, necesitamos tener la conciencia de qué ha pasado, ¿no? ¿Hemos cambiado respecto del principio o no? Es súper importante, porque si no, es como si estuvieras montada en un barco que va a ninguna parte. Entonces, el liderazgo hay diferentes maneras de medirlo. Se han hecho muchísimos estudios, algunos que tienen más que ver con la parte cuantitativa, ¿no? Por ejemplo, ¿has pensado alguna vez cuánto porcentaje de los resultados del negocio tiene que ver con el liderazgo? No, ¿cuánto? Por favor, No. dímelo, no me dejes en ascuas. Pues hay un estudio que se hizo ya algunos años atrás que llegó a la conclusión, después de medir muchas empresas, de medir la calidad de esos líderes con un assessment muy, muy completo, y se llegó a la conclusión de que los resultados del negocio están correlados en un 40% con la efectividad del liderazgo. Ah, Por ejemplo, claro que se puede medir, pero a mí, que eso es súper importante, ¿eh? Y ese es el driver además por el que muchas empresas ahora mismo están, digamos, invirtiendo en que sus directivos desarrollen un liderazgo más efectivo. Pero en lo que tiene que ver con la persona, desde mi punto de vista, la manera de medir ese liderazgo es en base al impacto. Antes te he dicho, liderazgo es mm, impacto e influencia, ¿no? sí, Al final, no importa los objetivos que tengamos, las tareas específicas, pero lo que sí que no cambia nunca es que no trabajamos solos. Estamos rodeados de gente. así Entonces, es. es muy, 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 muy útil medir el liderazgo en términos de impacto. Y hay diferentes modelos que lo hacen, ¿no? Yo, cuando trabajo con directivos de según qué nivel, si Ujú. uso un assessment en concreto, que mide este impacto en diferentes variables. Y al final del proceso se vuelve a pasar ese assessment que se hace en todo el 360, aunque no es un 360 de habilidades, es un 360 de liderazgo que no tiene nada que ver, y se ve qué ha pasado después del trabajo, ¿no? Pero hablando de esto, a mí hay un estudio que se hizo, me parece que fue en el 2011, ¿vale? En el que se definían 5 categorías con 16 competencias para medir el liderazgo, y que además se hizo en una escala grandísima para ver realmente cuál es ese impacto, ¿no? Pues se medían las habilidades interpersonales, el enfoque a resultados, el carácter, la capacidad de lidiar con el cambio. Como ves, no es cuantitativo, no es como los No, resultados de es la lo que estaba empresa. pensando, es totalmente, porque cuando tú haces un 360 al final es muy de lo que percibe la otra persona, ¿no? Claro, Eh, pero ese justo es el punto en el que el liderazgo se debe de medir, ¿no? Porque yo puedo pensar de mí misma que soy una líder extraordinaria, pero si tú trabajas conmigo y lo que tú piensas es a la primera oportunidad me voy porque no hay quien la aguante, no soy una buena líder, ¿vale? okey, okey, No tiene, no tiene tanto que ver con cómo de bien consigo mis objetivos, porque okey, se pueden conseguir los objetivos de muchas maneras, ¿no? así es. No, Eh, estoy de es, acuerdo. es mucho más con de qué manera estoy consiguiendo yo mis objetivos contigo. Y Y sobre todo, cómo estoy contribuyendo a desarrollarte. y si hay alguien que nos esté escuchando o viendo, bueno, yo misma me hago la pregunta, eh, ¿qué tips nos puedes dar eh, para mejorar nuestro impacto o nuestro liderazgo, independientemente de que no seamos ejecutivos de alto nivel? Pero es que eso da igual, porque nosotros nos movemos en muchas esferas distintas, ¿no? A lo mejor hay alguien que nos está escuchando, pues que no tiene un puesto
de demasiada relevancia en la jerarquía de su empresa, ¿vale? Correcto. Pero esto no significa que no se vaya a su casa y no sea un líder para sus hijos o no sea un líder para sus hermanos, ¿no? No tiene que ver. Y el camino es, perdóname, el mismo. Ok. Y yo sí que creo que todos deberíamos trabajar en evolucionar nuestro liderazgo, pero porque aunque estemos solos y no lideremos a nadie, hay una persona a la que siempre vamos a liderar, que es a nosotros mismos. Y es fundamental. Y además creo que el liderazgo empieza por ahí. Así que, consejo, pues mira, me voy a ir a hace un montón de siglos, Ok. porque en el templo de Apolo, en el oráculo de Delfos, ¿vale? Había una frase escrita y esa frase era, conócete a ti mismo. Bueno, pues yo creo que ese es el principio para desarrollar el liderazgo. Yo creo que tenemos que ser conscientes de nosotros mismos, desarrollar nuestra autoestima, de ser conscientes de nuestras capacidades, saber dónde estamos, ser conscientes de nuestras emociones. ¿Cuántas veces habrá pasado que tengas un problema en casa y te lo lleves a la oficina y entonces ese día en la oficina todo va mal? Si además eres el líder de un equipo o trabajas en grupo, es posible que, como se dice normalmente, pagues el pato con alguien, ¿verdad? Bueno, pues el liderazgo empieza por liderarnos a nosotros mismos y empieza por la gestión de las emociones, por ser capaz de ponerle nombre a lo que nos pasa y decidir qué hacer con eso. Y como me decía un cliente hace no mucho, el poner a nuestras emociones, estuvimos trabajando esto y él lo resumió muy bien, me gustó mucho, decía, quiero poner a mis emociones a jugar el partido en mi equipo, no en mi contra. Qué bien. Y eso es fundamental. Yo, bueno, es sabido que nuestro cociente intelectual no lo podemos cambiar, ¿verdad? Nacemos con uno y con ese nos quedamos. Pero hay otro cociente que es mucho más interesante, que es nuestro cociente emocional. Y ese sí que lo podemos desarrollar. Ese sí que es cambiable. Y está demostrado que un gran líder no se distingue por su capacidad intelectual, se distingue por su capacidad emocional. Y es ahí donde está el trabajo. A pesar de que Bravo. parezca que esto es solo ejecutivo, que solo es negocio, es mentira, porque somos personas. Totalmente. Yo mientras más el tiempo pasa, y creo que también viene dado por la edad, es verdad, más me doy cuenta de que conectamos desde lo básico, desde que somos personas y cada vez menos la gente se pregunta su currículum o qué estudiaste, qué no estudiaste o qué eres ¿sabes? Es más, yo siempre pienso que tú no te acuerdas de la gente por lo que estudió o por el puesto que tiene, excepto algunos casos, sino más por cómo, ¿sabes? ¿Qué te inspiró? Cuando tú no te acuerdas de alguien que dices, hombre, no sé, el que es alegre, el que es triste, el que es así como, o sea, siempre te acuerdas de como una cualidad, en mi opinión, creo. Sí. Y nada más lejos de eso que todo tu currículum, evidentemente que te ayuda, ¿no? Toda esta parte intelectual a llegar allí, pero cada vez me doy cuenta que es una base que te inspira, ¿no? Que te catapulta, pero para mantenerte allí o mejorar o tener mejores relaciones en lo que sea que hagas, es muy Ujú. importante el ser persona. Pero aquí entonces entramos en otras aguas, porque yo tenía, y lo conversamos offline antes de grabar el podcast, el liderazgo femenino. Y hasta aquí la primera parte de este episodio sobre Executive Development. Pero si quedaste picado y quieres saber qué nos cuenta Danae Cortés sobre liderazgo femenino y gestión de emociones, te invito a escuchar la segunda parte de esta conversación en el siguiente episodio. Esto fue Never Stop by Ross. Recuerda suscribirte y recomendar el podcast. Para más información, visita www.rosanisilva.com.